Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Hoy es martes 22 de enero de 2013. Amigos, amigas, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega, esta nueva emisión de Elecciones 2013, el programa que TVMIC transmite en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, para conocer a los candidatos y a las candidatas a asambleístas provinciales de Cotopaxi. Esta dignidad, junto a las de Presidente de la República, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas por los emigrantes, se elegirán el domingo 17 de febrero en los comicios preparados para esta renovación democrática, esta renovación institucional. Y este día es el turno de entrevistar al doctor Luis Aníbal Musso. Él es el tercer candidato principal a asambleísta de Cotopaxi por las listas 18 del Movimiento Plurinacional Pachacutic, que de paso, especifiquemos, es el brazo político del movimiento indígena en el Ecuador, del movimiento indígena filial a la CONAI, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Empezamos entonces, doctor Luis Aníbal Musso, muchísimas gracias por estar en este set. Cuéntenos algo de su vida personal. ¿Quién es el doctor Luis Aníbal Musso? Muchas gracias, muy buenos días al pueblo de Cotopaxi. Muchas gracias por la invitación que me han realizado a TVMIC. Pues Luis Aníbal Musso viene del barrio San Felipe de la parroquia Eloy Alfaro. Hijos que todavía tengo, digamos, unos dos hijos. Mi esposa, Lourdes Remache, que es del barrio La Calera. Tengo a mis tres hijos que Dios me ha dado prácticamente con mi esposa. Ventajosamente tengo todavía a mis padres, igual que los tengo con vida, son del barrio San Felipe, del barrio La Calera. Mis estudios primarios los realicé en la escuela Simón Bolívar. Mis estudios secundarios lo hice en el colegio Vicente León. Y posteriormente la superior lo hice en la Universidad Central y terminé graduándome prácticamente como abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, pues en donde tengo el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República en libre ejercicio. Pero en la época que todavía no se cerraba la Universidad Cooperativa de Colombia, recordemos que esta universidad tuvo problemas, ¿no? Así es, así es. Pero ventajosamente en la época que estuvo, digamos, en vigencia la universidad, estuve prácticamente, digamos, cursando yo mis estudios para finalizar mi carrera, pues y lastimosamente el asunto, digamos, de intervención hizo de que la universidad prácticamente se cerrara, pues asuntos muy internos, digamos, de los que estaban al frente de la universidad sabrán prácticamente qué es lo que pasó. Pero usted es de las profesiones de las que logró graduarse. Sí, pero mucho más antes. Usted es oriundo de San Felipe, su esposa de La Calera. Este sector de la Tacunga, en el occidente de la ciudad, se ha convertido en un sector particular últimamente, debido a que se ha convertido en un asentamiento desde hace unos 4, 5, 6 años, un asentamiento de la inmigración indígena, especialmente desde los páramos de Pujilí, de los compañeros, amigos, vecinos indígenas de Zumbagua, de Huangaje, de Tigua. ¿Cómo ve usted ahora San Felipe con esta particularidad de que se ha convertido en un asiento indígena? Nosotros en cotopaxinoticias.com publicábamos hace alrededor de 2 meses que esto provocaba un choque cultural. Por un lado se veía fortalezas, porque ellos traían sus costumbres, sus ganas de trabajar la tierra, de trabajar el campo, tomando en cuenta que San Felipe, todo el sector de Eloy Alfaro todavía tiene un aspecto de campo, todavía tiene terreno disponible para cultivar, pero también veíamos no sé si llamarle rechazo, pero digamos la incomodidad, llamémoslo así, de los habitantes de la zona por los choques culturales que esto significaba, las costumbres diferentes de los indígenas. Bueno, le debo indicar de que a nivel del barrio San Felipe de la parroquia Eloy Alfaro, prácticamente hemos ya acostumbrado a vivir en mancomunidad. Tenemos gente, como usted muy bien acaba de decir, de que han emigrado de las comunidades hacia acá el barrio y la parroquia Eloy Alfaro. Gente de Zumbagua, de Huangaje, de Apagua, están, digamos, de Tigua,
que prácticamente han venido a hacer, digamos, su modo de vida aquí en la parroquia Eloy Alfaro, pero sin embargo, digamos, a pesar de eso, las costumbres que ellos lo han venido a poner en práctica acá, que los respetamos mucho, ¿no? Pero prácticamente nosotros igual hemos respetado como barrio, como parroquia, de que prácticamente ellos nos vengan a dar un tipo de conocimiento, un tipo de idea, prácticamente lo que es la forma de vida intercultural que ellos mantienen. Yo algunas de las ocasiones, digamos, he estado, digamos, en los juzgamientos que ellos hacen en el sector, digamos, de acá de la parroquia, pues... ¿Ellos aplican su justicia en el sector de Eloy Alfaro? Su justicia, lo hacen prácticamente, pero como de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, ¿no? Pero sin embargo, como le vuelvo y repito, eso para, al menos quienes vivimos en la parroquia y en el barrio, es una novedad prácticamente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es una experiencia que nos vienen a dar a nosotros. ¿Para qué? Para, inclusive nosotros para darnos cuenta de que en verdad en la justicia indígena hay cosas que ellos prácticamente lo pueden juzgar y resolver de una manera muy diferente a lo que no sucede prácticamente en la justicia ordinaria prácticamente, ¿no? Pero sin embargo, mire, la experiencia que ellos nos transmiten a nosotros es ¿para qué? Para poder, digamos, tratar, digamos, de ver a ciencia cierta cómo ellos viven a nivel de las comunidades. Y esa manera de resolver esos conflictos internos entre indígenas que residen en la parroquia Eloy Alfaro, en el sector de San Felipe más específico, ¿usted lo ve como mejor, como más justo comparado al sistema ordinario de justicia? Yo le vería como un sistema justo prácticamente que en este caso los dirigentes indígenas buscan de manera imparcial, haciendo las investigaciones correspondientes para ver qué persona tiene o no tiene la razón, que prácticamente ellos en una sola noche, en un solo día, solucionan un problema, ¿sí? Pero sin embargo prácticamente al final de las reuniones acaban, digamos, en sana familia, en sana paz, conjuntamente entre todos, y se acaba el problema interno que extiende a nivel de las comunidades. Es decir, aquí no sucede lo que se ve en televisión, por ejemplo, que sucede en otras partes como en Cochabamba, sino como es una parroquia se me fue el nombre de la parroquia de Saquicilí, lo que sucedió en La Cocha hace más de 2 años. Ahí prácticamente, según palabras del entonces fiscal general Washington Pesantes, eso fue salvajismo, eso fue una barbarie. Es decir, esos castigos con látigos, con ortiga, con agua helada, de hacerles dar algunas vueltas desnudos cargando costales de piedras, eso no sucede en San Felipe. Bueno, aquí en San Felipe, ventajosamente, hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Yeah. Prácticamente, digamos, los dirigentes lo han sabido llevar, digamos, con altura estos tipos de problemas. Y lo que es más, prácticamente, ¿no? Se ha ido esto ya sociabilizando prácticamente a nivel de las comunidades, a nivel de los dirigentes, para no caer en ese error. Prácticamente la misma Constitución de la República les faculta, ¿no? Para aplicar la justicia indígena, pero sin embargo, digamos, respetando los derechos humanos de cada una de las personas. Yo he visto, digamos, de que las personas que llegan, digamos, a pedir la intervención de los cabildos o de los dirigentes de los cabildos, prácticamente salen conformes con las actuaciones realizadas. Inclusive, como le acabé de indicar, la mancomunidad de lo que se vive prácticamente a nivel de las comunidades, salen prácticamente satisfechas y solucionados cada uno de los problemas. Ahora, cuéntenos algo, usted que vive ahí y que nos está narrando esta experiencia, ¿no es cierto?, de esta convivencia intercultural entre los habitantes indígenas que llegan desde los páramos de Pujilí y los habitantes, digamos, citadinos que siempre han vivido en San Felipe, porque eso ya es una parte urbana. Normalmente esta justicia ancestral, llamémosle así, se suele aplicar en las comunidades indígenas, pero ahora estamos hablando que lo aplican los indígenas en un sector urbano. ¿Esto lo hacen solamente entre indígenas o qué pasa con los mestizos? Le digo esto ¿por qué? Porque en San Felipe hay una UPC, por ejemplo, y digamos, la policía para resolver conflictos estaba exenta de los territorios indígenas desde los ancestros, ¿no? Eso prácticamente, como le acabé de indicar, o sea, el asunto esto de la justicia indígena lo hacen únicamente a nivel digamos, de la cultura indígena nada más. Hasta el momento yo no conozco de que tal vez hayan aplicado con una persona del sector urbano, sino más por el contrario únicamente es a nivel del sector indígena. Los problemas se solucionan, como ellos dicen, es tal vez en una casa barrial, en una casa comunal o a su vez en una casa de un dirigente, pero que sin embargo prácticamente ahí están las personas. Yo veo que prácticamente cuando hay un problema llegan de 200 a 300 personas, ¿no? Y al menos de lado y lado, pero no existe el conflicto bien interno que existe, digamos, que lleven a buscar más tipo de agresiones verbales, físicas o qué sé yo, sino que los dirigentes como sí, prácticamente como autoridades de la comuna, dan el que respetar, prácticamente el que decir, digamos, a nivel, digamos, de sus, en este caso de las personas que se encuentran involucradas en un problema.
Entonces es algo prácticamente novedoso que mucha gente a veces aquí en el sector urbano no logran entender o no logramos entender, ¿no? Y lo que es prácticamente muy diferente es ver las cosas de cerca y muy diferente ver las cosas de lejos. Entonces, inclusive ahí en las audiencias que ellos hacen prácticamente toman las versiones de cada uno de los involucrados, inclusive los testigos que traen a cada uno de ellos y les averiguan y les preguntan una y otra vez con preguntas y repreguntas que lo hacen prácticamente en el sector, en la vía ordinaria cuando lo hacemos aquí en el asunto legal, ¿no? Pero sin embargo, ya digo, la justicia que ellos imparten prácticamente es a rajatabla, como quien dice, se le da a lo justo a quien se lo debe. Ok. Tal vez para muchos esto sea exclusivo de los indígenas, pero ni tanto. Para quienes ya tenemos alguna edad, digamos, yo tengo 40 años y yo me acuerdo de niño, y yo crecí en un barrio que se llama El Cajón Veracruz, en Tanicuchí, y es un barrio de raíces indígenas y yo estoy muy orgulloso de aquello, pese a mi apellido, que es distinto supuestamente, pero mi mamá, mis tías, todos nacieron en ese barrio. Yo me acuerdo que así como ahora se habla de la medicina preventiva, ahí también se puede decir que había esto de la justicia preventiva, pero de la justicia entendido en el buen sentido, en el sentido de valorar el respeto a las personas. Me acuerdo que en semana, si no me equivoco, era en Pascuas, en Semana Santa, había esta sana costumbre que se ha perdido obviamente, que se reunía toda la familia y los tíos, los abuelos, los padres, lo que hacían es coger a los niños, aconsejarles, pero aconsejarles de buena manera, conversando, sentarles, y les brindaban enseguida una agüita de canela con galletas. Es decir, para nada era un castigo, para nada era un careo, para nada era una tormenta, sino más un tormento, perdón, sino más bien era un compartir. Claro, o sea, topar las cosas que decían, sí, tú te portaste malcriado, tú te faltaste el respeto a tu mamá, le gritaste y esas cosas, ¿no es cierto? Pero no era una situación de juzgarle, sino más bien una situación de conversar, ver qué pasó y poner las cosas en claro. Y se sellaba, digamos, este acto no sé, si llamarle de purificación, de reconciliación más bien, con esta agüita de canela y estas galletas. Yo le converso, mire, señor periodista, al menos como usted mismo lo acaba de decir, de que yo creo que la mayor parte de personas quienes habitamos en este Ecuador tan diverso, prácticamente todavía muchos tenemos raíces indígenas, ¿no? Pero sin embargo, como lo que usted acaba de decir, al menos cuando llegan las Pascuas, como usted mismo acaba de indicar. No sé si se mantienen también las comunidades al menos indígenas. Con mis papacitos, mis padres y mi papá y mamacita, igual siempre nos han dicho, ¿no? Hoy llegas, digamos, a la casa y prácticamente es tu día, que vas a ver qué es lo que ha pasado en todo tu trayecto, pero sin embargo, de la misma manera, mire, para que los consejos que nos han dado nuestros padres nos ha servido prácticamente para poder, digamos, inclusive transmitir a otras personas, otra vez a nuestros hijos, tal vez, ¿no? Y para mí es muy lindo ver de que en ese tipo en la Semana Santa, pues, mis padres los reciben a mis hijos, ¿no? Y mis hijos, o sea, les veo de que todavía mantenemos esa tradición de que van y de rodillas le piden la bendición, nos piden a nosotros como padres, le piden también a mis padres como abuelitos, pues les piden la bendición, igual a mis hermanos. Entonces todavía creo que en la mayor parte de hogares lo mantenemos este tipo de tradición y esperemos de que eso no se pierda, más por el contrario debemos incentivar, ¿para qué? Porque los valores inclusive de las juventudes hoy en día se están perdiendo. Doctor, entonces, ¿en qué momento esto que era sano, que era legítimo hasta cierto punto, de acuerdo a la tradición ancestral, se transformó en lo que ahora se ve en las comunidades, insisto, en esta parroquia de Saquicilí, en La Cocha, y no solo en Cotopaxi, sino en Imbabura, en El Cañar, en Chimborazo, bajo el pretexto de combatir la delincuencia, el afigiato, es decir, el robo de ganado? Esto de la justicia indígena se ha transformado en real salvajismo, en real barbaridad, y eso se ve, o sea, y eso a nosotros como periodistas nos consta. ¿En qué momento se transformó esto, se distorsionó esto? Yo al menos le podría indicar de que a nivel, digamos, de muchos dirigentes, tal vez en el sector un poco alejado ya acá de la provincia, del cantón y provincia, pues se puede prácticamente ver de que falta, digamos, es la sociabilización de lo que realmente es Pero también se ha convertido en un método de extorsión. No nos olvidemos que en Saquicilí pidieron plata, ahora ya no le hacen castigo físico, que cobran en efectivo, ¿no? Se ha convertido en un espacio de poder, pero no de poder para servir, sino de poder para reprimir a alguien, para explotar a alguien, para chantajear a alguien. Es un espacio de usura, digamos, unas mamaluchas a lo indígena. Y bueno, yo hasta donde yo conozco prácticamente el asunto, esto de la explotación que ha habido, digamos,
perdón, a una de las partes, mal podría indicarle de que en verdad, yo decirle, sabe que en verdad cierto está en eso, juicio no lo eso, es, y ya así está es. ahora en la justicia. Sin embargo, está en la si es que en verdad, digamos, ha existido este tipo de extorsión que se llaman en el asunto pero legal. se ve de veras la que les justicia- hostigan, que les hacen cargar piedras, que les vayan en Bueno, agua helada. eso sí se lo ha visto prácticamente. Pero eso no es nadie irte contra los podemos derechos humanos. Pero sin embargo, lo que yo le puedo indicar es de que tal vez la falta de conocimiento en verdad de lo que es la justicia indígena ha hecho de que muchos dirigentes de las comunidades actúen de muy mala manera. Pero sin embargo, yo creo que en este caso el movimiento indígena mismo y campesino de Cotopaxi está, digamos, buscando la manera de orientar de mejor manera a sus dirigentes o a quienes son parte del movimiento indígena. ¿Para qué? Para que no caigan en este error. Al menos creo que el asunto de la Cocha y el asunto de Cochapupa, creo que si es que en verdad hubo el exceso de la fuerza, digamos, en este caso igual de la violación de los derechos humanos, pues la justicia ordinaria, en este caso la fiscalía que entiendo está, digamos, llevando la investigación, sabrá en verdad, digamos, ver si es que en verdad existió o no existió tal represión y tal abuso, digamos, Claro, de los derechos humanos, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, si es que en verdad solo un juez puede determinar eso, más no una persona. De acuerdo, así es. de acuerdo, pero eso porque este caso ya está ahora en la justicia ordinaria, pero se supone, el principio de la justicia indígena es que los conflictos se arreglan entre los indígenas, no interviene para nada ni los fiscales, ni los jueces, ni la policía. Pero, insisto, si en este caso no interviniese la fiscalía, no habría por lo menos esperanza de que se determine si hubo o no hubo violación de derechos humanos. Porque yo hasta ahora al MIC no he escuchado una sola vez que salga a decir, oigan, se les pasó las manos a los indígenas, más bien los defienden a capa y espada, y eso es lo que pasó en la Cocha. Ahora, y esto también preocupa porque se ha convertido en una herramienta de amenaza permanente de los indígenas hacia los mestizos. Medio pasa algo y le dicen, cuidado que te aplico la justicia indígena. Y no vayamos lejos, del año anterior, a mediados del 2012, hubo un caso particular en la provincia de Tungurahua. El hermano de Wilson Moposito, un distinguido comunicador que conduce programas de entrevistas en Radio Sonorama, venía de Ambato hacia Quito, si no me equivoco, y un señor indígena, pegado a los tragos, le roza el carro, ¿sí? Y se mete a la comunidad de Pilahuín. El hermano de Wilson Moposita le sigue en el carro para decirle que, oiga, por favor, arrégleme, ¿no? Me acaba de rozar el carro, por favor, págueme. Y más bien la comunidad, en vez de decirle al señor, al indígena que estaba pegado a los tragos, decirle, oye, le golpeaste el carro, págale, ¿no es cierto? Le cogen al pobre señor, le maltratan al carro y no le querían soltar. Tuvo que intervenir la doctora Lourdes Tibán para que le suelten por amistad con Wilson Moposita. Esas cosas están bien. Eso le estoy indicando, mire, señor periodista, lo que falta prácticamente aquí, digamos, a nivel del sector indígena, es el de tratar de buscar, digamos, la manera de explicar hasta dónde llega la justicia indígena. Usted muy bien acaba de indicarnos, a veces muchos dirigentes o muchas comunidades creen que ya prácticamente con llevar secuestrada a una persona a una comunidad, con llevar, digamos, hacerle bañar con agua helada y con ortiga, eso ya es la solución. Pero prácticamente, al menos yo creo, inclusive y eso lo he puesto en conocimiento de los dirigentes, digamos, del MIC, de que esto tiene que buscarse, digamos, una manera de llegar a concientizar de mejor manera a los dirigentes de las comunidades, para que no se pueda seguir cayendo en este error. Pero sin embargo, miren, yo creo de que si es que en verdad, digamos, la justicia indígena, de que al menos busca la manera de que los conflictos internos en las comunidades se solucionen de mejor manera, al menos veo de que sería, digamos, una de las mejores formas, digamos, de dar por terminado el asunto legal que existe a nivel interno. Pero el caso que usted acaba de poner, si en verdad existió, ahí tiene que obligado que intervenir la justicia, digamos, ordinaria prácticamente, ¿no? ¿Para qué? Para que no se haga este tipo de estropeos, pues, al asunto de derechos humanos de las personas que tal vez, teniendo la razón, no, a su vez quieren que la comunidad a veces lo juzgue de distinta manera. Así. No, y topar estos temas para realizar la siguiente pregunta. En la Asamblea Provincial está ya presentado un proyecto de ley de la doctora Lourdes Tibán mismo para que se norme la justicia indígena. Sin embargo, hay dentro del sector indígena mismo hay voces disonantes que se oponen porque dicen que la justicia ancestral, la justicia indígena, no debe estar escrita porque nunca hubo una tradición escrita en el sector indígena, sino una tradición oral. Pero quienes proponen, en cambio, la tesis contraria, es decir, de que haya un proyecto de ley, dicen que es sumamente necesario justamente para evitar estos abusos. ¿Usted qué cree? ¿Usted apoyará la tesis de la doctora Tibán en el momento que llegue a la Asamblea o qué propone para que se dé esta justicia indígena pero respetando los derechos humanos? Del asunto, digamos, que usted me acaba en este momento de preguntar, yo en mi estudio jurídico, tal vez usted, si es que alguna vez ha pasado por ahí,
ha de ver de que yo trabajo con bastante gente indígena, Ya. prácticamente de los sectores de Zumbagua, Tigua, hablemos de Cochapam, o sea, de todo lugar prácticamente no. Y conversado el asunto de esto, algunos sí saben que estamos de acuerdo con la justicia que se da, algunos sí saben que no, pero sin embargo, vea, al final de la conversación terminamos en un consenso. Ya, ¿no? qué chévere. Ellos, ¿qué es lo que ¿Qué dicen? manifiestan? Ajá. Muy claramente no. Queremos de que la justicia indígena se mantenga, ¿sí? ¿Para qué? Para ser juzgado en base a nuestras propias tradiciones y costumbres. Pero ¿de qué? De que se respete los derechos humanos, ellos han manifestado eso. No, en los lugares donde yo prácticamente me he ido, le digo, yo no he podido ver, como usted lo que De acaba acuerdo. de indicar, de que ha habido, digamos, salvaquismo. Pero ha la habido un pregunta poco de es, ¿se cosas. debería escribir esas normas? Se debería escribir, Ya. se debería escribir para que prácticamente, para estar, digamos, ¿para qué? Para que los dirigentes o personas, digamos, de que están de alguna comunidad, estén sujetos a una norma para que puedan prácticamente, no puedan tampoco pasar o sobrepasar esos límites hasta donde pueden llegar ellos. Ok, amigos, amigas, estamos con el doctor Luis Aníbal Musso. Él es el tercer candidato principal de la lista 18 de Pachacutic, brazo político del movimiento indígena afiliado a la CONAIE en Ecuador. Él está de candidato a asambleísta provincial de Cotopaxi. Doctor Musso, ¿cuáles son las propuestas que lleva usted a la Asamblea Nacional Legislativa en caso de ganar? Mire, señor periodista, la propuesta en sí no solamente es de Luis Aníbal Musso, ¿no? Como candidato a la Asamblea. La propuesta, digamos, en conjunto es del doctor César Humajinga Huamán, de la abogada Sandra Salguero y de la compañera Cuya Sinchihuano, quienes estamos en esta dura lucha que es de prácticamente de buscar la forma de llegar a la Asamblea Nacional. Tenemos propuestas muy claras y concretas, indicamos en que debemos tratar, digamos, de aprobar la ley de tierras y la ley de aguas. Muchas prácticamente de las gentes que han bajado, digamos, de las comunidades o que han emigrado a las grandes ciudades, es porque prácticamente por parte del Estado no ha habido un aporte que verdaderamente pueda ayudar al campesino, al agricultor, a poder, digamos, fortalecer el asunto de cultivo o de siembra y de mantener, digamos, los páramos. Pero sin embargo, si es que logramos llegar a la Asamblea, buscamos la manera de proponer este proyecto, ¿no? De buscar, digamos, de que inclusive los campos que se encuentran, digamos, áridos y secos, de que por mucho tiempo, digamos, no, inclusive a veces cuando un campesino siembra un producto por falta de lluvias, prácticamente no pueden cosechar y eso sale prácticamente a perdición de ellos. Y sin embargo, creemos de que en la ley de aguas se pueda buscar la manera de buscar, digamos, de llegar a estos sectores, de que el agua de que se encuentra en pocas manos puedan ser redistribuidas de mejor manera para la gente que en verdad se necesita. En el asunto, digamos, también en el proyecto de ley que vamos también a llevar, digamos, es el asunto de buscar la reforma a la ley de tránsito. Vemos prácticamente, mire, que cuántos en los últimos meses, si podemos decir, y días, hemos visto de que cuántas personas que trabajan a nivel de comunidades, sí, con sus pequeños vehículos y camionetas que se encuentran trayendo personas desde el campo a la ciudad con productos, han sido, digamos, perseguidos por la policía, sí, en donde prácticamente dicen que están trabajando de manera ilegal. Pero a veces yo me hago una pregunta. Pero ya está eso, se está regulando ya. Está prácticamente en vía, pero sin embargo, des en cuenta, pero si hay oposición en este caso del gobierno que no quiere dar prácticamente paso, digamos ya, para que esto se pueda cristalizar de mejor manera. Pero no es que el gobierno no quiere dar paso, lo que ha dicho es que se depure la lista, porque sucede que ahí entró Raimundo y todo el mundo, y a mí me consta porque en el sector de aglomerados hay buses, hay cooperativa de camionetas a un lado y en otro lado a San Agustín, hay cooperativa de camionetas, sucede que ahí también crearon un transporte comunitario, en Salcedo igual. Yo más aún hablo, digamos, de los sectores más apartados de nuestro cantón y ciudad. Y por la viveza de unos pocos se afecta a esos sectores apartados. Sin embargo, al menos yo he palpado en carne propia, por decir, un vehículo de Pujilí para Huigua y Acubama que se quiera ir. Por supuesto. Prácticamente no hay prácticamente un vehículo que prácticamente quiera irse. Y al momento de que venga un compañero, digamos, del sector, digamos, de arriba de Huigua para la ciudad, el señor policía que se lo coge, está trabajando como pirata y lo lleva detenido. Y usted sabe muy bien prácticamente que esto es sancionado. Entonces, ¿qué hacer para que se concrete esto? Buscamos la manera, digamos, de que esto sea normado y prácticamente sea, digamos, que conste dentro de la ley orgánica de transporte. Sí, y tiene prácticamente que estar, digamos, esto normado. ¿Para qué? Para que el servicio comunitario, en este caso de camionetas y vehículos, pues lo hagan de mejor manera, pero normado ante una ley. Vía ley, no reglamento, como propone el gobierno nacional. Ok.
¿Otras propuestas? Sí, también, al menos todo el mundo prácticamente sabemos de que qué es lo que ha pasado últimamente con esto. Nuestra Constitución habla muy claramente de que habrá prácticamente el libre ingreso, digamos, a las universidades, ¿no? Pero sin embargo, parece que para el gobierno en sí no se lo está prácticamente poniendo en práctica, se está prácticamente violando prácticamente lo que dice la misma Constitución. ¿Cuántos estudiantes hoy en día no han podido ingresar a las universidades? Y muchos estudiantes han tenido que tratar de buscar universidades particulares para poder, digamos, estudiar la carrera que ellos necesitan o que ellos eligieron. Y más no como hoy en día el gobierno o digamos, están buscando la manera de ¿qué? De decirle, vea, señor estudiante, usted no está capacitado para esto, usted tiene que dedicarse para tal función o para tal actividad. Pero ¿qué es lo que va a pasar de aquí? Después de que la persona, digamos, termine ya su estudio superior, sale, digamos, ya con su carrera, ¿sí? Se va a ver frustrado en donde tal vez la actividad que tal vez le obligaron a que coja, él no lo va a poder poner en práctica. Al menos nosotros queremos buscar de que se cumpla lo que dice la Constitución, ¿sí? El libre ingreso a la universidad y que se mantenga prácticamente, inclusive Sería una reforma a la ley de educación superior. La ley de educación prácticamente. ¿Alguna otra reforma? ¿Alguna otra ley? Sí, inclusive al menos últimamente había escuchado de que en el asunto esto digamos, del asunto de la tierra, pues, ¿no? De que se encuentra, digamos, en pocas manos. Veamos cuánta cantidad de tierra se encuentra, digamos, a nivel de las grandes haciendas, ¿sí? Y que el gobierno ya está pues quitando las haciendas y repartiendo a los pequeños campesinos. Yo al menos de lo que conozco, al menos aquí en la provincia de Cotopaxi todavía no se lo ha visto. Está la hacienda Tilipulo, del banquero Peñafiel. Bueno, lo que yo tengo entendido no es que se lo ha entregado o se lo ha regalado, sino de que el barrio Tilipulo ha puesto una contraparte. Compró prácticamente. Una contraparte, ¿para qué? Para poder, digamos, de que ellos poder mantener esa hacienda que fue de Tiliflor, que se llamaba... Tiliflor, exacto, que se dedicaba a brócoli y esas cosas. Pero sin embargo, el barrio Tilipulo, a quien yo respeto mucho, inclusive... Son vecinos. Yo inclusive fui mamá negra en el año 2009, gracias al barrio Tilipulo, donde tengo, digamos, muy buenos amigos y también el aprecio que mantengo con ellos, pues no, he visto y he aplaudido, digamos, la iniciativa que lo ha hecho prácticamente, en este caso, el grupo de mujeres de Tilipulo, en donde buscar el presupuesto para poner la contraparte y para poder comprar, digamos... Dos puntualizaciones nada más en esto de la tierra y del agua. En el tema del agua, esta ley ya se empezó a tratar y está en la Asamblea, este proyecto de ley, y uno de las piedras de choque entre el gobierno y el sector indígena, y una de las cuestiones por las que nació la enemistad entre ambos sectores, era de que los indígenas proponen que las fuentes de agua estén bajo su control, mientras que el Estado dice, no, un ratito, las fuentes de agua son estatales, son de todos y tiene que estar regulada por el Estado. ¿Cuál sería su posición ahí? Primera cosa. Y segunda cosa, en el tema de la tierra, ¿cuál va a ser el mecanismo que usted propondría a través de una ley, de una reforma legal, como sea, para que justamente se distribuya mejor la tierra? Es decir, se quite a los que más tienen y se dé a los que menos tienen, porque eso en cambio va a asustar a otros sectores que están cuestionando lo que hace Correa, lo que hace Chávez en Venezuela, por ejemplo. Mire, en el asunto, digamos, del agua, no solamente dice el sector indígena, también lo dice el sector campesino, prácticamente a nivel, digamos, no solo de la provincia de Cotopaxi, sino a nivel nacional. Pero eso no pone el riesgo de que ustedes digan, yo doy el agua al que quiero, al que no quiero no doy. No. Vea, seamos, digamos, a veces, digamos, tenemos que salir, digamos, a veces de la ciudad a los campos para verificar en carne propia qué es lo que está pasando, ¿no? Al menos hablemos, vea, de algunos sectores en donde ellos han traído el agua a base a su propio esfuerzo y sacrificio, haciendo, digamos, de mingas que llamamos a nivel, vea, de 50. Al menos aquí hablemos de aquí del barrio La Calera nomás. El agua prácticamente para poder traerla han traído prácticamente desde el sector, digamos, de Tuacazo para traer. ¿Cuánto cree que han hecho de inversión para poder traer, digamos, esa agua y que eso pase a manos del Estado? Sí, hasta que sí le llevan de San Agustín. Mira, entonces, o sea, eso también debemos, digamos, tomar muy en cuenta de que no es solamente que el agua debe pasar, digamos, a manos estatales. Sí, si bien es cierto que inclusive el agua que manejan el Estado a veces no llega prácticamente, digamos, como debería llegar a la población en sí, ¿no? Inclusive a veces hay días que agua hay y hay días no hay. Pero si vamos, digamos, a los sectores en donde ellos tienen el agua propia, manejan por sí mismos, el agua lo tienen de manera permanente y muy bien distribuido, prácticamente. ¿Y cómo lo mantienen ellos? A base de mingas, ¿sí? A base, digamos, y lo que es más prácticamente ahí, vea, ahí se ve la solidaridad entre Entonces la propuesta es que... La propuesta es que se mantenga prácticamente, donde el agua prácticamente
que se encuentra en manos de los campesinos y del sector indígena donde se encuentra. ¿Y en tierra cuál sería el mecanismo para quitar a los que más tienen y dar a los que menos tienen? ¿Eso no sería asustar, atentar contra la propiedad privada, más o menos? Vea, no es de que prácticamente de que vamos a quitar, digamos, a todo mundo. Ya. No es de que, digamos, aquí el que más tiene se va a entregar las propiedades. Sí, hablemos de las grandes haciendas prácticamente que aquí existen. Grandes haciendas que tienen, digamos, botadas hay algunas propiedades, sí, de que están, digamos, improductivas. Yeah. Sí, vea, si bien es cierto, digamos, tienen ahí sus dueños, pero no tienen, digamos, el personal suficiente para poder hacerle producir esa tierra. Y que ustedes han hecho ya un inventario, un inventario de cuántas haciendas hay improductivas en Cotopaxi. Internamente en el mix sí lo hay. Yeah. Pero sin embargo, como les digo yo, tierras improductivas, sí, que prácticamente podemos darle a la gente que en verdad necesita que para poder, digamos, producir y para poder, digamos, dar de comer también a la ciudad. Pero ¿cómo no va a haber tierras improductivas si este gobierno ha reconocido que ha descuidado el sector agrícola? No ha habido apoyo para el sector agropecuario en este país en los últimos 6 años. Mire, decían el gobierno decía de que prácticamente va a buscar la mejor manera de investir, digamos, en el sector, digamos. Pero para el periodo que viene, si es que gana Correa. Sin embargo, hoy es el caballo de batalla de este gobierno, exacto, de que dice, sabe que si es que me eligen como presidente, sí, la inversión total para el próximo periodo de gobierno lo haremos en la inversión en el asunto de la agricultura. Pero sin embargo, prácticamente nos están poniendo una condición que ya lo podríamos haberlo hecho en este momento. Pero sin embargo, son cosas de campaña electoral que están buscando la manera de captar votos y con el fin de llegar, digamos, a permanecer en el gobierno. Finalmente, en materia de fiscalización, ¿qué priorizará usted? Creo que es de manera indispensable de que en este gobierno no ha habido la fiscalización que se debería haber hecho. ¿Sí? Todo tipo de denuncias que ha llegado a la Comisión de Fiscalización se lo ha ido al archivo. ¿Sí? Pero sin embargo, miren, al menos creemos de que al menos Luis Aníbal Musso como asambleísta, que tal vez si es que con el pueblo de Cotopaxi puede llegar a ocupar una curul, trataremos de buscar de fiscalizar a todos los entes, en este caso estatales. Hablemos de nuestra provincia de Cotopaxi, hablemos, digamos, podría ser, digamos, de los consejos provinciales, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos cantonales y gobiernos parroquiales, para verificar prácticamente si es que, en verdad, en dónde fue investido nuestro tipo de dinero, de que es de cada uno de los cotopaxenses. Bueno, yo tengo que reconocer algo, yo fallé, ustedes podían haber llamado al número que está en pantalla para poder hacer alguna inquietud. Vamos a hacer una pregunta más al señor Musso, y así que ustedes tienen chance de marcar. Estuvo tan interesante la conversación, porque estos temas casi no se han topado. Y remato yo esta entrevista con esta pregunta. Yo sé que es delicada, pero que es necesario hacerla. Resulta paradójico que quien salió destituido de la prefectura por irregularidades ahora vaya a la asamblea a pretender fiscalizar, y estoy hablando del primer candidato de su lista, del doctor César Humajinga, que como usted decía, que esto no es, que las propuestas que llevan no solamente es una propuesta personal, sino es una propuesta de todos los 4 candidatos de la lista 18. ¿Usted se siente bien integrando una lista encabezada por alguien que, insisto, fue destituido por irregularidades en el Consejo Provincial y que ahora pretende fiscalizar cuando el que debió ser fiscalizado fue él como autoridad? Y usted hablaba hace pocos segundos de la fiscalización a los consejos provinciales. Mire, yo al menos como abogado en libre ejercicio que soy, digamos, normal, podría indicar de que ya el compañero César Humajinga ya se lo ha encontrado. La Contraloría lo declaró. Ya se lo ha encontrado, pero sin embargo, tomemos en cuenta de que se encuentra en apelación, prácticamente solamente un juez podrá disponer si es que en verdad hubo o no hubo prácticamente, digamos, algún tipo de delito cometido dentro del Consejo Provincial. Sí, yo mal podría indicar de que en verdad el compañero César Humajinga tal vez cometió algún tipo de delito. Sí, pero sin embargo, solamente el tiempo, con el pasar de los días, la justicia en sí sabrá decir de que en verdad, si es que en verdad César Humajinga cometió o no cometió tal delito. Está en espera la respuesta del Tribunal Contencioso del Administrativo. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Aníbal Musso, tercer candidato principal de las listas 18 de Pachacutic a asambleísta provincial de Cotopaxi. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Jorge Freire, un distinguido jurisconsulto de la localidad, analista, puesto que al señor Walter Olmos, candidato principal, el primer candidato principal del movimiento Suma, le tocaba hoy día. Ayer también lo nombramos porque habían hecho un cambio con una de las candidatas de la lista. Sin embargo, ni ayer ni hoy día tuvimos la suerte de tener al doctor Olmos. Sin embargo, hemos cumplido con este espíritu democrático de invitar a los 40
candidatos asambleístas. Todavía hay programa para rato, el programa va hasta el 14 con entrevistas y hasta el 17, el día de las elecciones, con cobertura en vivo. Así que vamos a una pausa y regresamos enseguida. Sufragio, derechos y garantías. Artículo 11. El ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones. El voto será obligatorio para los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Le reanima uno. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, amigos, amigas, continuamos en esta emisión de Elecciones 2003, el programa que TVMIG en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua emite para mostrar a los candidatos, a las candidatas, para conocer, mostrar suena como a objetos, ¿no es cierto?, para conocer a los candidatos, a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Este programa usted también puede verlo en su reprise, en su repetición, en este mismo canal, a las 22 horas 10 de la noche, de lunes a viernes, y pasado el mediodía usted puede ver el video en www.cotopaxinoticias.com, a través de la página web, de esta página web de cotopaxinoticias.com, el primer periódico electrónico del centro del país. Usted puede ver o puede invitar a que vean este programa no solamente dentro de la provincia, sino en el resto del país y en el resto del mundo. Solamente tienen que avisarles a sus conocidos, a sus familiares, que la dirección es www.cotopaxinoticias.com. Nos pueden ver en Pangua, en Sichos, en La Maná. Y el 17 de febrero, como ustedes acaban de ver en el spot promocional, Cotopaxi Noticias y TVMIG se unirán para llevarles a ustedes todas las incidencias de los comicios del 17 de febrero, con transmisiones en vivo y en directo. También incorporaremos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, tanto del canal como del periódico electrónico. Ayer nos llamó un dato, o mejor dicho, hoy día a la madrugada, nosotros trabajamos la madrugada y revisamos los periódicos, y la Gaceta, o La Hora, perdón, La Hora, el diario La Hora en la edición de Cotopaxi, trae un dato interesante. El señor comisario municipal de construcciones del señor Rodríguez, si no me equivoco, porque hasta el nombre se nos escapa de algunos funcionarios que se niegan a hablar, ha dicho: yo ya hablé de que se trata el control de la publicidad electoral para que no ensucien las paredes, ya no me hagan repetir cada rato, no voy a hablar y no voy a hablar. Y sucede, señor Rodríguez, señor alcalde de San Pedro encargado, que las paredes del centro histórico están sucias, están manchadas. Sí, hay publicidad del MPD, hay publicidad de Avanza, hay publicidad también de País. ¿Qué hacen ustedes? Tanto que se llenan la boca cuando critican a ciertos partidos políticos, y ahora ustedes que están en el poder, ustedes que tienen la obligación de controlar, ¿qué hacen por cuidar el ornato de la ciudad, especialmente en el centro histórico? Hay una ordenanza, señores. Esa ordenanza pasa lo mismo que los bares. Hicieron de que ya tienen que salir los bares y ahí están, por intereses de algunos concejales. Ahí hicieron una ordenanza con bombos y platillos, llamaron a la prensa para que le saquen en primera plana que están prohibidos los rótulos banderas, incluso en el hotel de un señor concejal. Y ahí sigue ese rótulo. Aquí las ordenanzas se hacen para incumplirlas. Y ya que elaboren, ya que son funcionarios públicos, por lo menos abran la boca y hablen, den la cara, señores. Y lo mismo que pasará con la Contraloría, y hemos dicho en este canal, en este espacio, y supongo que también en los noticieros de la noche. Hay unas vallas donde antes estaban publicidad del Consejo Provincial en el sur. Hay vallas de País donde estaban antes publicidad de la Mama Negra en el sur. Hay vallas en la entrada a Saquicilí, al parecer no tiene el logo del CNE. El CNE tiene que controlar que se cumplan con las autorizaciones respectivas de ese organismo, y la Contraloría tiene que vigilar que las estructuras metálicas donde se colocan esas vallas electorales no sean
de propiedad pública de los municipios, de los ministerios, de las gobernaciones, o que no se pague el alquiler de esas estructuras con dinero público, porque eso sería ilegal. Así que, señores del municipio, señores de la Contraloría, señores del CNE, bueno, el CNE ha hecho controles en vallas, nos quedan debiendo en cuanto a control de prensa escrita, de prensa radial y de prensa televisiva, pero la Contraloría no se asoma ni para decir esta boca es mía. Doctor Freire, muchísimas gracias por estar aquí. Este es el doctor Jorge Freire, un distinguido jurisconsulto de la Tacunga. ¿Cómo ha visto usted esta campaña? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Está muerto de las iras? ¿Ganas de tomarse queda ahora que se escucha tanta promesa, tantas cosas? Bueno, buenos días a todos los distinguidos televidentes. Pues estamos de lo siguiente. Cuando el país se cansó y el sistema político colapsó, se lanzó la famosa frase que se vayan todos. Ya. ¿No es cierto? Así es. En ese vayan todos les pusimos a buenos, malos y pésimos. Y apareció la figura salvadora. El Mesías. El Mesías. El de los forajidos del representante que ahora nos gobierna. Y digamos que caímos un poco todos en ese juego de sepultar lo pasado y buscar algo nuevo, que además tenemos todo el derecho, y esa era la verdadera intención de la población ecuatoriana. Pero lo que no contábamos, incluido todos los partidos políticos, era de que se iba a cambiar de dueño el país, ¿no es cierto? Así es. Y entonces cambiamos del color amarillo al Por el color verde flex. Ya. Entonces, partiendo de ese análisis, el ecuatoriano tiene, digamos, ese temor, ese secretismo respecto a no expresar su equivocación. Y él dice, si yo dije que se vayan todos, si yo voté para que venga Correa, que representaba el verdadero cambio, y no ha pasado, ahora ¿qué digo? ¿De qué me cojo? ¿A quién apoyo? Entonces, frente a esa disyuntiva, no hay unas propuestas reales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vemos nosotros? La revista Vanguardia, en la edición anterior, con propiedad manifiesta que el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones, taladra la mente de los ecuatorianos. Han detectado ellos 12.600 y pico spots mensuales de la Revolución Ciudadana. Entonces, imagínense. Y camuflados. Obviamente, en cadenas, en sabatinas, en spots, etcétera, etcétera. Como decía un amigo, si uno que es medio leído, a veces le da ganas de creer y parece que es cierto lo que nos dicen, ¿no es cierto? Tanta propaganda oficial. Entonces, la desventaja del como proyecto... ellos mismos dicen, tanta mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Exacto. Entonces, la campaña en la que estamos ahorita inmiscuidos nace ya con un ganador. Ya tenemos presidentes. Claro, ¿no es cierto? Claro. Ya tenemos presidente. Entonces llega a la mente de los solo nos faltan los asambleístas y parece que los candidatos asambleístas le están haciendo pero tener un dolor de cabeza al presidente, que a Cotopaxi se ha venido como 3 veces seguidas. Es que, a menos de una semana. Es que yo concuerdo con lo que dicen algunos analistas y amigos. ¿Ya? O sea, nuestro pueblo dice no, secretamente, o sea, no lo dice a viva voz. Ya nos equivocamos, pero por lo menos pongámosle la asamblea de oposición, ¿no es cierto? Así dicen. Creo que va a pasar eso. Pero también hay que reconocer a la región central del país. Somos, y lo digo con orgullo, una de las regiones más pensantes de la República, porque acá no se vota o con el corazón o con el estómago, no, acá se hace un verdadero análisis. Si nos recordemos todas las últimas elecciones, la de la Asamblea Constituyente, todas para las metidas de la mano en la justicia, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, aquí hemos votado en contra, lo cual dignifica la actividad política en estas provincias, porque siempre se nos ha menospreciado como provincias pequeñas, pero hemos dado muestras de coraje y sobre todo de ir a respetar el poder, porque, insisto, se está confundiendo, o sea, se cree que todo lo que viene del Estado es verdadero, y todo lo que dice la oposición o quien dice con ellos, o la prensa es malo. Los buenos están con el gobierno, los malos están en la oposición. Y no es así, pues. Yo creo que en ambos lados pueden haber criterios que valgan la pena rescatar. Pueden haber posiciones que a la larga contribuyan a lo que todos queremos, pues, el cambio en este país. Pero el cambio que se entienda respetando las libertades, respetando los derechos y sobre todo respetando el derecho a disentir.
pero el cambio de las cosas, no el cambio de dueño de unas cosas, ¿no es cierto? Y ustedes pueden llamar, amigos, y participar de esta conversación con el doctor Jorge Freire, llamando al teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Doctor, usted decía que la gente del centro del país, de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, es gente pensante porque ha votado en contra del gobierno, pero la tesis del gobierno podría ser más bien que es gente que está mal informada, gente que está manipulada por los eternos partidos de izquierda. El presidente, perdón, la disfonía, pero es del trabajo hasta la madrugada. El presidente cada que viene culpa de aquello al MPD, culpa a Pachacuti, culpa a la Universidad Técnica de Cotopaxi. Podría decir que eso, que la gente por último es malagradecida porque las cosas han cambiado y Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar tienen las mejores vías, los mejores centros de salud, los mejores hospitales, las mejores escuelas del milenio, etcétera, etcétera, y que la gente es malagradecida. ¿Cuál de esas cosas también podría ser? ¿Qué es la democracia? O sea, es la participación activa de todos los actores. O sea, la democracia no es que se oiga y escuche una sola voz. La democracia precisamente es eso, varias voces, varias posiciones, varias ideologías, y que los conciudadanos asentados en un territorio escojan a la mejor, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que yo, como autoridad, como prefecto, como alcalde, como presidente, esté obligado a hacer obra, porque además no es que nos hacen ningún favor. Es su obligación. Es su obligación. Y no es con su dinero. Y esto más no es con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y que ahora son más numerosos que nunca los impuestos. Había ¿no? una estadística que decía un candidato que de cada 100 sucres de los ecuatorianos, 30 lo tenemos que dedicar para impuestos. Habría que investigar eso. Entonces, no es que es de la plata de ellos, como usted bien lo decía. Y segundo, o sea, los ecuatorianos no tenemos que someternos porque nos dan un puente, pues. ¿No es cierto? O sea, yo aplaudo que se ha hecho el puente, que me sirve para pasar con mi carro por ahí, o a pie, o con mis animalitos, como sea. Pero mi propuesta, mi sentimiento ideológico puede ir por otro lado, pues. ¿No es cierto? Exacto. O sea, nada me tiene que atar o obligar en democracia. Ni los padres pueden hacer eso, ¿no es cierto? Su ejemplo lo dice todo. Uno cría a los hijos, ¿no es cierto?, dentro del camino del bien, con el sacrificio. Y tiene una aspiración, esfuerzo. que el hijo sea así, asado, pero como una aspiración nada más. Aspiración. Y muchas de las veces el hijo, no, dice, mi papá es mecánico, abogado, médico, yo quiero ser cantante. Claro. ¿Cómo le podemos obligar? O quiero ser periodista. No, y antes uno decía quiero ser miembro periodista. de la prensa corrupta. Vago. Claro, después ya se cobró. Ahora, doctor, ¿cómo entender? Yo sé que usted es abogado, esto sería más una pregunta para un sociólogo, un antropólogo, bueno, por último un ahí, teólogo, pero no nos pueden prohibir filosofar un poco. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo entender que este gobierno Correa, que se declara de la teología de la liberación, que todo el gobierno se santigua cada rato, reza, ora, cita a Dios en el café, almuerzo y merienda, y en el matambre también? ¿Cómo entender que haciendo todo eso ellos tengan una actitud contraria a la que supuestamente es Dios, según la Iglesia Católica? Porque ¿qué nos dice Dios, no es cierto? Que Dios no es aquel ser supremo castigador, aquel ser impositivo, que Dios entiende, que Dios perdona, que Dios detesta que cada rato le estemos dando las gracias, que le estemos haciendo las veñas, que Dios se conforma con que practiquemos sus mandamientos con el prójimo, que es decir, que seamos amorosos con el prójimo, que seamos serviciales con el prójimo, que seamos solidarios con el prójimo, que le demos la mano al prójimo, que no humillemos al prójimo. ¿Cómo entender entonces que predicando ser católicos, que predicando creer en Dios y mucho más en la teología de la liberación hagan todo lo contrario que es Dios según la propia Iglesia? Hay un asunto que en campaña electoral se maximiza más, que es la sublimación de los candidatos, más que de sus propuestas. Si nosotros vemos en todos los spots publicitarios, o sea, lo que nos viene son unos salvadores, pues. Claro, son los mesías, son los iluminados, los que saben todo. Son los iluminados, los demás ciudadanos. El resto somos ignorantes, ¿no? Hay delincuencia porque no sabemos darnos la mano entre nosotros. Hay ciudades sucias porque somos unos cochinos. Hay accidentes de tránsito porque no sabemos cruzar las carreteras, cuando los accidentes son porque se chocan los carros, no porque hay atropellados. Pero en fin, y claro, sin desconocer la responsabilidad de los ciudadanos, o sea, sin dejar de desconocer que si hay cochinos, que si hay personas que son egoístas, se encierran en sus casas y no les importa ver que estén entrando a los ladrones a las casas vecinas. Sí es verdad, o sea, si hay personas que son peatones imprudentes, de acuerdo, pero si dependiera de la gente, entonces ya no necesitáramos gastar ingentes cantidades de dinero en pagar sueldos a los funcionarios públicos, pues. Eso tiene un nombre: respeto a las normas, respeto a las leyes, que se traduce
en la independencia y autonomía de la función judicial, ¿no es cierto? El ejemplo que usted pone, los que botan papelitos en la calle, los que ensucian la ciudad, los que cometen infracciones o contravenciones de tránsito, en fin, tienen que ser juzgados por un poder judicial independiente, en el que yo sienta la seguridad de que voy a ser juzgado por jueces imparciales, que mi ideología, mi forma de pensamiento no me anticipe un criterio respecto de la sanción por contraventor o por infractor, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que toda la responsabilidad siempre va a caer sobre el señor Estado. Y por eso la división de Montesquieu, que a algunos no les gusta, ejecutivo, legislativo y judicial. Tres cosas para ganar el tiempo. La una, pero a propósito de esto, la justicia estamos viviendo en el paraíso. Esta es la propaganda que cada rato nos meten en radio, en prensa y en televisión. El Consejo Nacional el Consejo de la Judicatura dicen que esto es una maravilla, que ya tenemos jueces totalmente independientes. Sin embargo, causa sorpresa ver caras repetidas, ¿no? Pongamos el siguiente ejemplo. Álbum nuevo con cromos viejos. Hay un distinguido amigo que está planteando una acción de divorcio. ¿Ya? 3 meses no le coge ni el expediente. O sea, peor calificarle, peor someterle al correspondiente análisis para su calificación. O sea, no se mueve de ahí. Y ojo, eso sucede no por culpa de los jóvenes bien intencionados que están ahí, sino que ¿qué es lo que busca la justicia? ¿Qué es lo que sucede en otros países? Los jueces, los juzgadores, los operadores de justicia muchas de las veces pasan de los 60 años. ¿Por qué, distinguida teleaudiencia? La madurez implica reflexión, tolerancia, imparcialidad y muchas cosas que abonan en beneficio del juzgador. Porque los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, tenemos efervescencia, pero a veces no tenemos la capacidad real para emitir un criterio respecto de una circunstancia que se nos presenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la propaganda, como usted bien lo manifiesta, nos explica una cosa, y lo que sucede en realidad nos vende una cosa. Nos vende una cosa de otra. Averigua cualquier abogado en libre ejercicio profesional. ¿Cómo estamos cansados de decirles a nuestros clientes? No despachan, no podemos hacer nada más. Si ponemos una queja, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer? Y una muestra, que usted me permite. Claro. ¿Cómo puede ser posible, si hablamos de independencia de la función judicial, que el secretario jurídico del presidente de la República, el doctor Gustavo Yal, pase a presidir el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Habrá una independencia, ecuatorianos y ecuatorianas? Y hay un caso particular aquí en Cotopaxi. El director provincial del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Ríos, se ha postulado en el concurso para notarios, que actualmente estamos llevando un concurso para jueces y notarios, ¿verdad? Y él se postuló para notarios. Él dice que no es antiético porque él no califica ningún papel, toda la calificación ahora es electrónica, que todos los papeles van a Quito. ¿Usted cree que es correcto que alguien que está manejando el proceso prácticamente o representa a una institución que maneja un proceso se postule para un cargo sin renunciar antes? Antiguamente nos enseñaban a seguir 2 caminos, a respetar 2 caminos, la ley y la moral, ¿no es cierto? Muchas de las ocasiones era legal, pero no era moral. Exacto. O al revés. O al revés. Claro. Y de ahí aquel axioma de que la palabra vale más que un papel. Entonces se aplica al presente caso. Aunque tengo entendido que el doctor Ríos ya no postula para notario. Es la última información que tenía. Ya. No sé, me puedo equivocar. Se habrá quedado en el camino entonces. Claro, algo de eso sabía. Ok. Lo otro, doctor, el gobierno siempre achaca que la prensa es la principal culpable de los males de este país. Y sin dejar de hacer autocrítica, yo ayer lo dije, hay periodistas corruptos, hay medios corruptos, a esos medios hay que ponerles el guante, ¿no es cierto? Pero paradójicamente esos medios están allegados al gobierno y son los que no pagan IES a los trabajadores, los que no pagan sueldos completos a los trabajadores, los que explotan a los trabajadores, en fin. Pero eso será tema de otra conversación. Pero digo, sin dejar de hacer autocrítica uno, yo digo, pobrecitos los presidentes que pasaron, pobrecito Gutiérrez, pobrecito Maguad, pobrecito Bucarán, pobrecito Palacios, pobrecito Novoa. Es decir, esos pobres hombres gobernaron este país
con un enemigo, pero monstruoso, acechándoles. O sea, terrible. Pero dejemos esta respuesta suya luego de esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama, por favor? Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre y Buenos desde días. dónde nos llama? Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, yo quiero felicitarles a ustedes también. Gracias. ¿Cuál es su nombre, mi señor, Muñoz, y desde qué sector nos por llama? su lindo programa. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre, Ajá. Ángel Mena, Ya, ¿desde qué sector nos llama? desde Las Fuentes. Cuéntenos, don Ángel Mena, bienvenido. Ya, primero felicitar a usted que es el programa. Yo sé que esto hacía falta aquí en un canal de Cotopaxi. Le felicito también a Telemig por el programa. Y a usted, Analisa Freire. Esos análisis se necesita aquí, porque se ve la imparcialidad y que están haciendo con un sentido profesional de periodismo. Usted, señor Muñoz, libre porque ahí a lo que dijo, ese asunto es para abogado, el otro es para sociólogo, el otro será para trabajador social, sino que aquí en Cotopaxi cada cual ha querido asumir sus múltiples funciones. Uno es periodista, ahí mismo es abogado, es analista y todo. Qué lindo, señor Freire, me gusta ese análisis. Siga haciendo, le felicito. Los problemas de Cotopaxi son álgidos a nivel de social, económico, político, porque ¿qué nos han dicho? Y siempre nos han dicho, y eso está sucediendo con el mercado de la plaza donde van a desalojar y mandar a la cocha, dice como borreguitos, y Cotopaxi no es eso, y entiendan todos los que están a nivel de Cotopaxi, que Cotopaxi ya ha demostrado con poder, ellos tienen poder, yo creo en la gente campesina, porque ellos van a surgir, y tienen su conciencia. Okay. Tienen hasta la conciencia política ya. Y eso no se ha analizado. Yo acuerdo cuando un profesor decía, ¿sabe qué es la conciencia en sí y para sí? Yo me decía, no sé, yo solo lo que sabía es que tengo conciencia para algo que estoy haciendo bueno y a veces también lo malo. Pero lo malo no debe ser aceptado. Y lo malo aquí parece bueno, especialmente en los poderes que están manejando. Yo felicito también a las autoridades, son dignos. Ellos al menos por voto del pueblo es lo que están, no porque así quisieron. Si así quisieron las autoridades que están ahora, no hubiesen conseguido ni siquiera de ser tenientes políticos. Okay. Perdone, pero muchísimas gracias al señor Mena. Eso, dejemos pendiente la pregunta que le hice, respondamos la inquietud que hace el señor o el comentario, que reflexionemos sobre el comentario que hace el señor. Lo malo se está convirtiendo en bueno. Y no es la primera persona que escucha. Y el señor puede ser que sea del pueblo, humilde y hasta capaz que de tendencia ideológica de izquierda. Pero yo he escuchado decir lo mismo a gente también de derecha, y que no es político, sino a grandes capacitadores de empresarios, eso. O sea, dice, claro, si el otro robaba, sucede que ahora como el otro robaba, yo también robo, sino que robo menos. Es lo que dice el gobierno todos los días. Dice, pero acuérdense cómo era tal gobierno, acuérdense de cómo tal gobierno. Y empatemos también con esto, ¿no? De que, pobrecitos los presidentes, cómo gobernaron con una prensa a cuestas. Oyéndole al distinguido ciudadano latacungueño, se puede sacar la siguiente reflexión. Hay buenos, hay gente buena en nuestra provincia y en nuestro país. Gente como el distinguido cotopaxense, señor Mena, que reclama un lavado de conciencia, que hace una propuesta de que todo lo malo, mejor dicho, hace una pregunta de que todo lo malo se está volviendo bueno. Y es precisamente porque nosotros permitimos que eso suceda, ya sea por oportunistas, por arribistas, por cómodos o por no expresar nuestra opinión. Por miedo incluso ahora. Por miedo inclusive. Pero yo digo, las grandes luchas, las grandes transformaciones comienzan por eso, venciendo el miedo. Le decía esto de lo de los presidentes. ¿Usted concuerda o usted le da la razón a Correa en el sentido de que sí, pues no, sí, capaz que el Maguad metió la mano al pueblo con la ayuda del ahora candidato también de creo banquero Guillermo Lasso, porque la prensa le hizo equivocarse? O sea, capaz que la prensa le dijo, oye, mete la mano al pueblo en los ahorros, ¿no es cierto? Declara el feriado bancario, declara la dolarización. Capaz que la prensa le hizo ser, pero alfombra de la Embajada de Estados Unidos al presidente Gutiérrez. Capaz que la prensa le dijo, oye, llévate en sacos de yute la plata a Panamá, a Abdalá Bucarán. No sé, o sea, pobres hombres, digo yo, ¿no? Desde la lógica del presidente Correa. Partamos de la siguiente premisa.
Ni todos son buenos, ni todos son malos. La prensa necesita libertad de ejercicio para sus funciones. ¿Cuál es su labor, ecuatorianos? Todo lo que sucede en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, ellos lo que hacen es de intermediarios, es decir, esto pasó, ¿no es cierto? Hasta ahí está bien. Obviamente que en todos los noticieros, en todas las informaciones, hay espacios para la opinión y a la que tenemos derecho todos los ecuatorianos. Esa opinión es de ese medio de comunicación, es de ese periodista. ¿Y por qué, me pregunto yo, no puede criticar al gobierno, al prefecto, al alcalde en un medio de comunicación? Si es un ciudadano en primer plano. Y si aquí el alcalde Espín quería periodista, enjuiciar, creo que al señor Erazo, solo por haber dicho que no es planificador. o sea, imagínense. Entonces, la prensa, como decía Juan Montalvo, tiene que ser libre y debe existir. La frase famosa de ese nuestro insigne pensador, mi pluma lo mató. O sea, y hay otra cosa que no hay que satanizar. Está bien que un medio de comunicación dé su opinión para tal o cual candidato, o que esté con cual candidato. ¿Acaso, me pregunto, yo no tiene derecho a eso? El que se parcialice demasiado, obviamente, claro, que está mal. El hecho de que tenga una posición no debe decir que le obstruye al resto. Exacto. Ahora, personalmente yo no haría eso, pero usted tiene razón, o sea, es legítimo. Y en España lo hacen, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en Colombia. El mayor periódico de Estados Unidos se declaró a favor de la reelección de Obama. ¿Y ya ve? Pero identificando claramente, pero eso no implicó que le cerró las páginas al candidato republicano. Es que todo cae, claro, sobre lo siguiente, señor Luis. Cada cosa en su sitio. Y sobre todo el análisis ulterior de los ciudadanos. Exacto. Yo tengo que analizar si la posición de Luis Muñoz de apoyar a tal o cual candidato está bien. ¿Acaso porque Luis Muñoz me dice, yo estoy con A, B o Z, yo tengo que estar? No, pues. Por supuesto. O sea, tenemos que darle la capacidad y la jerarquía a nuestra gente del análisis y, como decía el distinguido amigo, de la conciencia para escoger. Y aquí, por ejemplo, en este programa y este periodista, lo que está es en contra de una sola cosa: la falta de transparencia, la prepotencia, las cosas turbias. Robar, matar o mentir está mal, así sea por una buena causa y venga desde donde venga desde el color que sea. Eso, para quienes han seguido a este medio, a este periodista, pueden ser testigos, ¿no es cierto? Lo mismo da si es rojo, si es arcoíris, si es amarillo, si es verde, si es azul. Si se saltan esos principios, esos valores que debe existir en la sociedad, a todos les tocará el guante. Y finalicemos con algo, doctor. Comentábamos al inicio de esta semana unas declaraciones preocupantes del presidente Correa en su visita del miércoles de la semana anterior, miércoles o jueves de la semana anterior, a la Tacunga, en el sentido de que él decía: yo soy claro, yo no voy a estar con este jueguito del consenso, con este jueguito del diálogo. Nosotros necesitamos mayoría absoluta en la Asamblea, necesitamos 63 votos para ya no depender de los independientes golondrinas, de esas cosas, porque nos traicionaron 7, se fueron a votar con la oposición. Necesitamos mayoría absoluta. Y lo que él dijo es que es mentira que no existe debate, si en el interior de Alianza País es donde más debate existe, donde más democracia existe. Pero la pregunta es entonces, ¿es legítimo, doctor, y ustedes, doctor de jurisprudencia, es legítimo que se traslade el debate sobre temas que nos compete a todos, gobiernistas y no gobiernistas, porque todos vivimos en este país, a no ser que se nos quiera a los quienes pensamos distinto mandar sacando del país? ¿Es legítimo entonces que los temas que nos interesan a todos, que deberían tratarse en un espacio público como es el Parlamento, que hoy se llama Asamblea Nacional, antes se llamaba Congreso Nacional, se traslade a la sede de un partido, en este caso a la sede de país, por más democracia, por más debate intenso que haya al interior de ese movimiento solamente entre la gente de esa tendencia ideológica? Desde el inicio de la democracia y de la Revolución Francesa, en la que se plantearon los 3 principios que todo régimen democrático respeta, la Asamblea es la que se le dotó de mayor poder, es a la que se escoge la mayoría de ciudadanos precisamente para que realicen un debate de tal o cual ley. Ese debate es el que enriquece una propuesta y es el que por último se obtiene un producto bueno, que es una ley, ¿no es cierto? Y qué mejor que la Asamblea esté conformada de diferentes posiciones ideológicas, inclusive de empresa, de sindicatos, de todo lo que conforma la sociedad ecuatoriana.
Entonces, oiremos la posición de los empresarios, de los de izquierda, de los de derecha, del arcoíris, de los rojos, de los azules, de los verdes, ¿no sé? Y con el aporte de todas esas posiciones, la ley será buena. Pero no puede ser posible que se discuta solo en una bancada y sea la que dispone. Si bien es cierto que en democracia se puede manifestar que el juego de las mayorías y las minorías. Que a la larga es la dictadura del voto, en cambio. Pero en asamblea debería ser lo contrario. Debería ser la mayoría del análisis, de la objetividad y del sentido común. En otras palabras, lo que harían es elaborar los proyectos de ley con debate, lo que sea, pero al interior del país y mandar a la asamblea solamente a decir, den legitimando, den aprobando. No, pues, o sea, ¿para qué elegimos nosotros? Y a propósito, usted me permite un desliz rapidísimo. Nos ha preocupado a los cotopaxenses que estamos viendo algunos programas como este respecto de la calidad de los asambleístas que vamos a tener. Ajá. Como cotopaxense, modestamente, yo siempre en mis criterios recojo todas las opiniones de los amigos que me encuentro en la calle, donde sea, y apostan al criterio que yo emito en las invitaciones. Es necesario que se capaciten más, porque yo he escuchado que todo el mundo viene a hacer una serie de propuestas y punto. Pero caemos en lo que usted dice, y si no tenemos mayoría, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad, inclusive la representación de los cotopaxenses debe ser altiva, de jerarquía, de intelectualidad, académica. Y por eso no solamente es necesario conocer qué proponen, sino cómo es el candidato, ¿no es cierto? Exacto. Su carácter, su manera de ser, su honestidad y su trayectoria. Pues es decir, alguien que haya demostrado y haber hecho cosas chuecas, o sea, de seguro en la asamblea y el riesgo. Obvio. No es que hay la certeza que va a hacer, pero ponemos ahí el riesgo, ¿no es cierto? Claro, y a propósito, excelente. usted fue candidato también, ¿no? Con Sí, el Partido de Libertad. Y me fue mal. Ya. Por eso decidí mejor trabajar. Amigos, amigas, ha estado con nosotros el doctor Jorge Freire, distinguido jurisconsulto de la localidad. Ustedes sacarán sus conclusiones, lo que decía el doctor Freire. Lo que digamos aquí es una conversación, es un criterio, es un punto de vista, porque este es un programa, un formato que se instaura en el género de la opinión y de la información, es decir, la entrevista se puede combinar estos dos temas, y ustedes sacarán sus conclusiones. Así que nada es aquí impuesto. Les invitamos a continuar en sintonía de TV MIG, el reprise de este programa a las 22:10 de la noche y pasado el mediodía en www.cotopaxinoticias.com. Para el día de mañana, miércoles 23 de enero, estarán con nosotros la señora o señorita Tania Peralbo, candidata de la lista 817 de la Alianza Avanza Partido Socialista, y luego tendremos a la señora o señorita Serena Pichucho, candidata asambleísta de Cotopaxi por la lista 7 del PRIEM. Soy Luis Muñoz, un excelente día, nos escuchamos mañana. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.